Bien. Buenas tardes. Konnichiwa. wrong tongue, sorry. Good evening, everyone. So gifted you. Hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. It is a pleasure to be here with you guys this afternoon. Como el pastor Brand decía, tenemos la bendición de poder trabajar juntos Like Pastor Brand said, we've had the blessing of working alongside each en la other extensión del reino de Dios en el mundo. in God's extended kingdom. En Colombia, en Estados Unidos y donde el Señor quiere. In Colombia, the U.S., or anywhere else. Y tengo la oportunidad hoy de poder compartir con ustedes las Escrituras And I have the opportunity today to share in the scriptures with you y hablar de un tema que es muy importante para la vida de la iglesia, and talk about a theme that's very important to the church. y es la consejería bíblica y el discipulado. It's biblical counseling. Esa es un ministerio muy importante dentro de la vida de la iglesia. It is a very important ministry inside the church. Desafortunadamente la consejería bíblica ha sido mal entendida Unfortunately, biblical counseling has been misunderstood, y no se ha visto como lo que es, un ministerio de la palabra. and it hasn't really been seen for what it truly is, a ministry of the word. La manera en la que Dios ha diseñado el discipulado, The way in which God designed discipling. porque la consejería bíblica es la manera en la que cumplimos la gran comisión. Because biblical counseling is a way in which we accomplish the The Great Commission. Great Commission. Thank you. Okay. Y a través de, porque la gran comisión consiste en enseñarles a obedecer todas las cosas. Because the Great Commission consists of teaching each other to obey. Y nos hemos quedado muchas veces solamente con enseñar y hemos olvidado lo de obedecer. So sometimes we like to focus on the teaching part, not the obeying part. Y la consejería bíblica quiere ayudar a las personas a obedecer lo que Dios quiere de ellos. And biblical counseling helps us in our steps towards obedience. Y ese ministerio de la palabra es un ministerio que debe ser desarrollado por toda la iglesia. And that ministry should be developed by the church as a whole. Y quiero partir con encontrar cuál es el problema por el que nos cuesta tanto vivir en relaciones significativas unos con otros. And I want to explore today why it is so hard for us to build meaningful relationships. Quiero que comencemos viendo un tráiler de una película documental. We're going to start by watching a small clip of a documentary Se llama La teoría sueca del amor. called The Swedish Theory of Love. Este documental analiza los resultados del modelo de una sociedad sueca This is the result of an experiment of Swedish society, que comenzó en 1972 con un manifiesto político. which started in 1972 as a political manifesto, Se llamaba La familia del futuro, the family of the future, una política socialista para la familia. a socialist political. Una política socialista para la familia. A socialist politics for the family. Ujú. Y el enunciado más importante o la tesis de este tratado And the thesis, or the most important thing about this documentary, es lo siguiente: is this: el amor verdadero, true love, la felicidad, happiness, se halla solo cuando los individuos it is only found when the individual se despojan de las relaciones sociales, lets go of social relationships, familias e iglesias, family, church, y se hacen completamente independientes. and they become fully independent. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver entonces el clip que dura 1 minuto y medio. Knowing that, let's go ahead and look at the clip. Hermanos, no estamos tan lejos de Suecia como muestra el mapa. Brothers, we're actually not as far away as we think from Sweden. La iglesia se ha convertido en muchos sentidos en una sociedad de individuos. The church itself has become Se ha convertido en una sociedad de individuos. a society of individuals. Vivimos en una sociedad que camina bajo la teoría sueca del amor. We live in a society that lives under the Swedish theory of love. Ahora, esta teoría se ha podido ver los resultados en los últimos 40 años. This theory and its fruits have been pretty noticeable the last 40 years. ¿Cómo les ha ido a los suecos? Well, how has it been for the Swedish? Bueno, el 60% de los habitantes de Suecia
viven solos. Well, 60% of Swedish inhabitants live by themselves. 1 de cada 4 personas muere sin que nadie reclame su cuerpo. 1 in 4 die without any family claiming their bodies. Hay madres que llevan 30 años sin saber de sus hijos. There's mothers who have not talked to the children in 30 years. Y personas que mueren y 2 años después son hallados en sus casas. And people that die only to be found 2 years later in their home. Esa es la situación del mundo en el que vivimos. This is the world we live in. Ahora, ¿hay esperanza Now there is hope para este mundo que se consume en un individualismo? for this world consumed by individualism. ¿Hay acaso una teoría distinta del amor? Is there another theory about love? Por supuesto que sí, las escrituras tienen una teoría distinta del amor. Yes, there is, and the scriptures contain this theory. Ok, quiero que leamos juntos 2 pasajes y quiero que tú lo puedas leer en inglés. Por favor, solamente lo vamos a leer en inglés y vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Okay, so we're going to read Ephesians chapter 2, verses 11 al 22. 11 through 22 together. Okay. Okay. 11 through 22. Okay. 2:11. Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who are far off, and peace to those who are near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Miren conmigo nuevamente el verso 12 Let's look again at verse 12 y cómo Pablo describe la condición de las personas antes de venir a Cristo. and how Paul describes our condition before coming to Christ. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, Remember that at one time you were separated from Christ, excluidos de la ciudadanía de Israel, alienated from the commonwealth of Israel, extraños a los pactos. and strangers to the covenants. ¿Ven esas 3 palabras? Separados, excluidos, extraños. Let's look at those 3 words: separated, alienated, strangers. Esa era la vida de nosotros sin Cristo. That is our life without Christ. Pero ahora, But now, en Cristo, verso 13, in Christ, verse 13, los que estábamos lejos, aislados, those who were once far off hemos sido acercados por la sangre de Cristo. have been brought near by the blood of Christ. En el panorama general, la vida cristiana ha sido diseñada para vivir en unidad con otros, In the big picture, Christian life has been designed for us to live with one another, unidos en Cristo y unos con otros. united in Christ and with each other. Personas distintas como lo que describe Efesios 2, Distinctive people, judíos y gentiles, Gentiles, Jews, mujeres y hombres, men, women, pobres y ricos, poor and rich, gente adulta y niños, elderly, young people, una diversidad de personas que tienen en común a Cristo Jesús. a diversity of people who are together or who unite in Christ. Es evidente que uno de los contrastes de la vida cristiana es que antes vivíamos solos, ahora ya no vivimos solos. It is evident that one of the contrasts of Christian life is that we used to be alienated and now we are not.
Ahora quiero que vayamos a otro texto de la Escritura, que es donde nos enfocaremos en la parte final de nuestro estudio, Okay, so now we're going to look at another verse and focus on that. para que veamos un poco cómo deberían lucir esas relaciones entonces ahora que estamos en el cuerpo de Cristo. So we can get an idea of what life should look like now that we're in Christ. Y para eso quiero invitarles a Gálatas And for that, we're going to look at Galatians capítulo 6, versos 1 al 5, 2 páginas atrás. chapter 6, verses 1 through 5. Okay. There it is. 1 to 5. Okay. Brothers, if anyone is caught up in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone, and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. En Efesios podemos ver el cuadro más grande. And in Ephesians, we'll look at the bigger picture. Él ha creado en Cristo una nueva humanidad, He has in Christ created a new humanity, no una comunidad de individuos, not a community of separate individuals, sino un cuerpo. but one body. En el Gálatas capítulo 6, versos 1 al 5, In Galatians chapter 6, verses 1 through 5, hacemos como un cuadro hacia adentro, como un zoom in, we zoom in y vemos cómo lucen esas relaciones dentro de la iglesia. and we get to see how those relationships look like inside the church. Y lo que vemos es que la teoría cristiana del amor And what we see is that the Christian theory of love no tiene como ideal la independencia, doesn't have independence as its main purpose, sino la interdependencia but instead interdependence de las personas of people bajo una sociedad llamada la iglesia. under a society called the church. Y eso es muy importante. And that's very important. La iglesia no es una sociedad de individuos, The church is not a society of individuals. es una comunidad de miembros It is a community of members que viven en interdependencia. that live in interdependence. Y esa idea es revolucionaria, And that idea is revolutionary. tanto que Pablo la llama una nueva humanidad. So much that Paul himself calls it a new humanity. Humanidad que fue creada por la sangre de Cristo, A humanity created by the blood of Christ, que se entregó para hacernos parte de su cuerpo who gave himself so that we could be part of his body, y que crece en la medida en que nos relacionamos unos con otros. and that grows as we grow in our relationships with each other. Lo que quiero que hagamos entonces a partir de ahora es que podamos ver algunas características de cómo deberíamos relacionarnos dentro de la iglesia. And so now we're going to look at some specific characteristics as how we are to relate to one another in the church. Y vamos a llamar a estas relaciones redentoras. And we're going to call these relationships redeeming relationships or redemptive relationships. Ahora quiero que pongan toda su atención en el texto de Gálatas, que es el texto que vamos a considerar en adelante. Now let's focus our attention into Galatians again. Lo primero que vemos cuando estudiamos Gálatas es que hay una tensión entre el verso 2 y el verso 5. The first thing we see is that there is a strain or between verses 2 and 5. El verso 2 dice, lleven los unos las cargas de los otros, Verse 2 says, bear one another's burdens. y el verso 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. And verse 5 says, each one will have to bear his own load. Así que hay como una tensión entre esas dos cosas. There is some tension between the two. El punto es que aunque tenemos una responsabilidad individual, The point is that even though we do have a personal obligation, y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, and all of us will be held accountable for that, Dios ha diseñado las relaciones como un medio en el que Él produce un cambio redentor, God has designed relationships as a medium por el que Él hace un cambio redentor. through which he makes change in us. Paul Tripp dijo lo siguiente, Paul Tripp said this, nuestras relaciones no nos pertenecen, our relationships are not ours. pertenecen al Señor They belong to the Lord, y son santas. and they are holy. Dios las usa para preparar un pueblo para sí. God uses them to prepare his people. Estas relaciones son esenciales para el plan de transformación. These relationships are essential for his plan of transformation. Así que las relaciones son un recurso de Dios para nuestra santificación. So relationships are a means and a resource
for our sanctification. Así que voy a hacer algunos comentarios a partir de este texto. So we're going to comment on these. Primero, las First. relaciones se dan entre hermanos. Las relaciones se dan entre hermanos. Relationships happen between brothers. Es decir, son relaciones mutuas. They are mutual relationships. El verso 1 comienza con esa palabra, hermanos. Verse 1 starts with that word, brothers. Pablo exhorta a los hermanos respecto a otros hermanos que han caído en pecado. Paul exhorts the congregation towards other brothers who have fallen into sin. Cuando hablamos de consejería bíblica y discipulado, When we talk about biblical counseling and discipling, tendemos a pensar que son relaciones verticales, we tend to think these are vertical relationships, pero en realidad son relaciones horizontales. but in reality they are horizontal. Una manera errada de resolver el problema del aislamiento An erroneous approach to addressing isolation y del individualismo and individualism es pensar que son los pastores los encargados del cuidado de los miembros de la iglesia. is to think that the care of the sheep falls solely on the pastor. Pero Pablo recuerda en este texto But Paul reminds us que es el trabajo de los hermanos. that is a work of the brothers. Y ese es un principio esencial de la Reforma Protestante. And that's an essential principle of a Protestant Reformation. Una de las banderas de la Reforma fue el sacerdocio de todos los creyentes. One of the main doctrines was priesthood of all believers. En el momento en el que se da la Reforma Protestante, la Iglesia Católica The moment the Protestant Reformation steps in, marcaba un gran contraste entre el clero y los laicos. okay, the Catholic Church had a big contrast between Priest and lay people. priest and okay. The lay people, los laicos, no sé cuál es. Yeah, lay Ya, people. ok. Yeah. Good job, yes. Solo el clero tenía acceso pleno a los medios de gracia. Only the clergy had direct access to grace. Solo como la lectura de las escrituras y la enseñanza de las escrituras. Grace is such as the teaching and the reading of Scripture. Pero Lutero But Luther dijo que todo el pueblo cristiano es un pueblo espiritual. said that the whole, his people as a whole are a Christian people Porque ellos han sido hechos sacerdotes por el bautismo. because they have been made priests through baptism. Y dijo, todos somos sacerdotes, todos los que somos cristianos. And said, we are all priests, all of us who are Christians. Hay una distinción en el cargo que tenemos los pastores. There is a distinction between the, Hay una distinción en el cargo, en el oficio, between the job of the pastor, pero no en el estado. with the job of the pastor, okay. Ok. Hay una distinción en el cargo, en el oficio del pastor, pero no en el estado espiritual con los miembros de la iglesia. No, the work, Okay, there is a distinction between the work of the pastor, pero no en el estado espiritual. but not in the spiritual state. Todos somos iguales. We are all the same. En otras palabras, In other words, los cristianos tienen diferentes ministerios, Christians have different ministries, pero no diferentes estados espirituales. but not different spiritual states. El estado del cristiano es uno solo, The Christian spiritual state is the same en Cristo por el Espíritu. in Christ and through the Spirit. Ahora, lo que el sacerdocio de todos los creyentes hace Now, what the priesthood of all believers does es corregir la visión is correct the vision que solo los ministros son los que acceden a los medios de gracia. that only ministers have access to the means of grace. Los ministros son sacerdotes en el mismo sentido de los miembros. The ministers are priests in the same sense or in the same way as the congregation, Ujú. Con funciones particulares para el bien del todos. with particular functions for the good of the whole church. Entonces, lo primero que hemos dicho es, las relaciones se dan entre hermanos. So the first thing we said is relationships happen between brothers. Lo segundo que quiero decir a partir de este texto The second thing es que los hermanos están en diversos puntos de madurez. is that brothers are in different states of maturity. Dice el verso 1, Verse 1 says, si alguien es sorprendido en alguna falta, if one is caught in any transgression, ustedes que son espirituales, you who are spiritual, restáurenlo restore him en un espíritu de mansedumbre. in a spirit of gentleness. Aquí hay dos tipos de creyentes. There's two types of believers here.
Hay una distinción en diferentes puntos de madurez. There's a distinction between the two types of maturity. Hay uno que ha caído There's one that has fallen into sin, y hay otros que son espirituales. and there's others who are spiritual. De tal manera que esa es parte de la vida de la comunidad de una iglesia. So that's part of the Christian life. La diferencia de velocidad no es pecado. The difference in the rate of growth is not sin. Hay personas que crecen muy rápido, There's people that grow really fast, hay otros que crecen más lento. others that grow slower. La espiritualidad, según Pablo, Spirituality, according to Paul, se mide por la capacidad de amar al hermano que está en problemas is measured by the capacity of the believer to love his brother y mostrarse humilde al restaurarlo. who is in sin, and his humility toward him. Paul Tripp dice, Paul Tripp says, imagínense que un médico en un hospital sale a la recepción imagine that in a hospital, a doctor comes out to the lobby y le dice a las enfermeras, and he tells the nurses, enfermos, todo lo que veo es gente enferma. sick people everywhere. All I see is sick people. ¿Por qué nunca viene gente sana a visitarme? Why do I never see healthy people here? Es lo mismo que ocurre en la iglesia. It's the same thing that happens in the church. Vamos a tener que aprender a vivir con personas que pecan We need to learn how to live with people that sin, y nosotros debemos estar dispuestos a restaurarles, and we have to be willing to restore them, porque los hermanos están en diversos puntos de madurez. because each person is in a different state of maturity. Tercero, Third one, el objetivo de la relación es redentor. the objective of the relationship is redemptive in its nature. No estamos juntos como creyentes We are not together as believers simplemente para pasarla bien, just to have a good time, para comer una buena carne asada, to have a good carne asada, a hablar de política y de fútbol. talk politics or soccer or football. Up No, to you. no hay nada de malo en eso por sí solo, Now, there's nothing wrong with that, pero no es la razón por la que estamos juntos. but it's not the reason why we're together. Estamos juntos We are together porque queremos animarnos unos a otros a crecer en Cristo. because we want to encourage each other to grow in Christ. El propósito The purpose de nuestras relaciones es redentor. of our relationships is redemptive. Queremos restaurar al hermano, We want to restore the brother. queremos ayudar a llevar las cargas de los hermanos. We want to help carry the load of the brother. Ese es el propósito de nuestra relación. That is the purpose of our relationship. Cuarto, Fourth one, autoexamen humilde y confiado. a humble auto-examination. Ujú. Debo recordar que soy una persona con necesidad de cambio, ayudando a otros a cambiar. I have to recognize that I'm a person in need of change, helping others achieve change. Muchas personas dejan de vivir en relaciones redentoras A lot of people stop living in redemptive porque relationships creen que no tienen nada que dar a otros. because they think they have nothing to offer. Dice, hasta que yo no pueda estar en una condición mucho mejor, no puedo ayudar a otras personas. We tell ourselves, well, until I reach that point where I'm better, then I can help the other person. Esperan como estar en un estado de perfección para comenzar a ayudar a otros. We wait to get to that point of perfection to then be able to help others. Pero no es así. But that's not the case. Lo único que necesitamos es amar a mi hermano The only thing we need is to love our brother y participar de alguna manera en que él pueda ser más semejante a Cristo. and participate in some way in his sanctification or Christ-likeness. Ahora, ¿cómo podemos vivir de esa manera? Now, how can we live in such a way? ¿Cómo podemos ser instrumentos de cambio en las manos de Dios para ayudar a otros a cambiar? How can we be instruments of change in God's hands to help others change? Hay un libro que probablemente ustedes han leído que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. There's a book we probably all read called Instruments in the Hands of Redentor, I don't know, Redentor. Redeemer. of our Redeemer. Ya. Okay. Yes. Allí básicamente lo que hace el autor es darnos 4 maneras en las que podemos involucrarnos en la vida de otros. The author gives us 4 ways in which we can involve ourselves with each other. Y quiero compartir eso con ustedes. And I want to share this with you. Lean el libro, Read the book, pero aquí hay algo que espero que les anime a hacerlo.
but I'm going to give you a little bit of motivation for it. Ok. Primero, First, amar a quien servimos. love whom you serve. La relación con Dios es la manera en la que Él nos transforma a nosotros. Our relationship with God is the way in which He transforms us. La relación con Dios no es un lujo, Our relationship with God is not a luxury. es una necesidad. It is a necessity. Somos transformados en la medida en que estamos más cerca de Él. We are transformed. We are transformed because we are made more like Him. Al estar más cerca de Él. Close to Him. Okay, dilo una vez más. Ok. Somos transformados en la medida en que estamos más cerca de Él. We are transformed, and that evidence is that we are closer to Him. Es relacional el cambio. It is a relational change. De la misma manera, In the same way, estamos llamados a desarrollar relaciones sólidas con los demás. we are called to develop solid relationships with others. El propósito de Dios God's purpose es que en la relación de unos con otros, is that the relationships between us, la obra de Dios en nosotros pueda crecer. that through this relationship, God's work can grow. Y para eso necesitamos primero amar a los demás. And in order for that to happen, we need to Amar a los demás. love one another. Segundo, The second one, necesitamos conocer las personas. we need to know people. Me imagino que acá es igual que en Colombia, y nosotros en Colombia vivimos vidas muy ocupadas. I'm guessing it's the same here in the States as in Colombia, where people are always busy, Con amistades basadas en las actividades. with friendships based on interest. Simplemente hablamos de lo mínimo necesario, We just hablamos solamente lo necesario, we talk about just what's necessary, just y, enough, y muy pocas veces tenemos conversaciones profundas. and very seldomly do we have deep talks. Nos preguntan cómo están y siempre respondemos bien, They'll ask us, "How are you?" and we'll say, "Good." pero conocer a alguien significa conocer su corazón. But knowing someone means knowing their heart. Una de las cosas que he optado por hacer en Colombia One of the things I've tried to do in Colombia es no preguntar cómo estás, is not ask, "How are you?" porque la respuesta siempre es bien, because the response is always good. sino que pregunto cómo te sientes But he'll ask, "How do you feel?" y trato de explorar un poco más eso. And then I try and explore that a little further. Nuestra meta como creyentes es tratar de ayudar a las personas, Our goal as believers is to try and help people, pero no podemos ayudarlos si no los conocemos. but we cannot help them if we don't know them. El ministerio personal The personal ministry es el ministerio cuidadoso de Cristo y su palabra is a careful ministry of caring for God's word a las luchas del corazón que han sido descubiertas. ¿Te la leo completa? Sí. Ok. El ministerio personal es el ministerio de Cristo y su palabra a las luchas del corazón que han sido descubiertas por medio de buenas preguntas por parte de un amigo comprometido. Okay, I want to say this right. I don't want to butcher it. It's okay. It's a beautiful. Okay. Okay. The personal ministry is Christ's careful ministry of His word and the struggles of the heart, which have been uncovered through the use of good questions on behalf of a brother. Ujú. Yes? I'll repeat it again. I'm going to say it one more time. It is such a good line. The personal ministry is Christ's careful ministry of His word and how the struggles of a heart have been uncovered, there it is, through good questions coming from a friend. Mhm. A friend that we know. Okay. Mhm. I hope that was better. Ujú. Okay. Muy bien.
Entonces necesitamos llegar a conocer a las personas. Now, part of this is we have to get to know the person. No puedo ministrar a quien no conozco. I cannot minister to the person who I do not know. Uno de los problemas de la consejería bíblica, One of the problems in biblical counseling del ministerio unos a otros, and ministering to each other es que intentamos hablar la palabra de Dios a alguien is that we try and preach a gospel cuando todavía no hemos tomado el trabajo de conocerlo. when we haven't gotten ourselves to know it. Necesitamos conocerlo We need to truly know the word, y luego podemos hablar la palabra de Dios. and then we can talk about it or teach it. Tercero, Third one, hablar la palabra. speaking the word. La palabra de Dios que le ayude a la persona a ver la vida con claridad como Dios la ve. God, la persona ve la vida. Con claridad. Hablar la palabra de Dios para que la persona pueda ver con Okay, ya te ayuda. Ujú. So, speaking the word of God, we need to speak God's word so that it may help the person see life with clarity and from a divine perspective. Exacto. Entonces, necesitamos hablar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que trae transformación. So we need to speak God's word Porque la palabra es la que transforma. because the word is what transforms. No son nuestras palabras las que transforman, It is not our words, es su palabra. it's his word. Finalmente, Finally, hacer. let's do something. Ayudar a las personas a aplicar lo aprendido. Let's help people apply what they've learned. Debemos enseñarle a las personas cómo pueden lidiar con sus problemas. We need to teach people how to deal with their problems, Lidiar con sus problemas ahora, pero con la vista en el futuro. to deal with today's problems, but with an eye on the future, Porque tendemos a ser muy cortos de vista. because we're pretty short-sighted. Solamente queremos resolver lo que la persona está viviendo, We try and resolve or fix what the person is experiencing now, pero debemos recordar que nuestra relación es redentora. but we need to remember that a relationship is redemptive. Queremos que pueda ver su vida a través de la eternidad. We want to help the person see this from an eternal perspective. No podemos olvidar que el objetivo de Dios no es transformar nuestras situaciones, We can't forget that God's purpose is not to transform our situations o nuestras relaciones, or our relationships para que entonces podamos llegar a ser felices. so that we can then be happy. No, lo que Dios quiere es transformarnos a nosotros a través de nuestras situaciones, No, what God wants to do is transform us through our situations para que seamos santos. so that we can be holy. Dios no está en el negocio de la felicidad, sino de la santificación. God is not in the business of happiness, but the business of sanctification. 3 preguntas que nos ayudan a pensar cómo podemos cooperar con Dios en su obra de cambio 3 questions that we can ask as to how we can participate in this work of God en la vida de otros. in others' lives. Primera pregunta, First question. cuando estoy teniendo una relación con otro hermano, When I'm having a relationship with another brother, debería estar pensando, should I be thinking, ¿qué dice la Biblia sobre esta problemática? what does the Bible say about this problem? ¿Qué es lo que Dios ha enseñado sobre esta situación? What does God teach us about this situation? ¿Qué es lo que ha prometido a los creyentes? What has He promised to His believers? ¿Qué es lo que ha mandado? What has He sent? ¿Qué es lo que Dios quiere que esta persona haga en esta situación? What does God want this person to do? Otra pregunta podría ser, Another question. ¿qué quiere Dios que esta persona piense, desee o haga? What does God want this person to think, think, wish, or do? Otra podría ser, ¿cuáles son algunos de las maneras en las que Dios quiere que esta persona crezca? Another question is, what are some of the ways in which God wants this person to grow? ¿O de qué necesita despojarse Or what does this person need to let go of para poderse vestir del nuevo hombre? to dress himself as a new man? Así que esas 4 cosas son asuntos muy prácticos So these 4 things are very practical que nos pueden ayudar and can help us en la relación con otros. in our relationships with others. Vamos a repasarlos para terminar. Okay, let's go over them. Necesitamos amar a las personas. We need to love one another.
El domingo vamos a hablar sobre la importancia del amor, On Sunday, we'll be discussing on the importance of love. que sin amor todo es vano, dice Pablo. Without love, it is vain. Necesitamos amar a las personas. We need to love people. Si las amamos, entonces vamos a tener interés en conocer a las personas. If we love them, then we will have an interest in truly getting to know them. Y para conocerlas necesitamos hacer buenas preguntas And to truly know them, we have to ask good questions y mostrar genuino interés. and show genuine interest. Una vez las conocemos, entonces podemos hablar la palabra, Once we know them, then we can speak the word, porque ahora sabemos cómo podemos hablarles de parte de Dios. because now we know how we can talk to them and through God's word. Y las personas no necesitan mis palabras, And people don't need my words; necesitan la palabra de Dios. they need His word. Y finalmente, And finally, podemos acompañarlos we can accompany them mientras ellos son transformados, mientras aplican lo que la palabra les manda. as they are transformed and they make application of God's word. Si hacemos esto, If we do this, seremos una comunidad significativa de creyentes. we will be a significativa. Seremos una comunidad de creyentes Then we will be a community of true believers que se opone a la teoría sueca del amor that opposes themselves to the Swedish theory of love y vive bajo la teoría cristiana del amor. and lives under the Christian theory of love. Relaciones comprometidas unos con otros, Relationships where we are in compromise with one another con el objetivo with the objective de ser más como Cristo. of being more like Christ. Esa es la voluntad de Dios That is God's will para nosotros como creyentes. for us as believers. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias Father, thank you por tu palabra, Señor, for your word, Lord, porque ha sido tu palabra, Señor, la que ha transformado nuestro corazón. because it is your word that has transformed our hearts. Tú nos transformas en la medida en que caminamos contigo, You transform us and make us walk with you en la oración, through prayer, al leer la escritura, through the reading of the scriptures, pero también has querido usar otros medios, but you have also appointed other means, como las relaciones con nuestros hermanos. like relationships with our brothers. Perdónanos Forgive us cuando vivimos, Señor, como una comunidad de individuos when we live as a community of individuals y solamente pensamos en la iglesia and we only think of the church como un lugar donde consumo recursos espirituales. as a place where we consume spiritual resources. Recuérdame Help me remember que tengo un rol que jugar en la vida de otros that I have a role to play in someone else's life. y que así como has usado a otros para mi bien, And just like you've used others for my good, tú me quieres usar a mí you want to use me para el bien de otros. for the good of others. Permítenos crecer en amor, Allow us to grow in love, en un interés genuino in genuine interest, en conocer a los demás, to know one another, para hablarles tu palabra to speak your word, y ayudarles a obedecer. and help them obey. Que así sea, Señor, para nosotros, Let it be for us, Lord, para tu gloria for your glory y para nuestro bien. and for our good. En Cristo Jesús. In Jesus' name, Amén. amen.